al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hola Iglesia, bienvenidos a esta cita que tenemos cada domingo para seguir creciendo en el consejo de Dios cuando nos acercamos a su palabra a reflexionar en ella, para entonar cánticos para Jesús, para orar juntos. Hemos terminado esta serie de 6 semanas que llamamos Mes de la Biblia 2020, en la cual el Señor, a través de su palabra, del Salmo 119, nos dirigió, nos guió, nos mostró cómo su palabra es el fundamento sobre el cual debemos caminar como iglesia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Gracias al Señor por este tiempo que tuvimos durante estas 6 semanas. Entonces vamos a continuar, vamos a darle la gloria a nuestro Señor y vamos a entonar un cántico para Jesús. tú eres la luz que brilla en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver, mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre eres Señor. Al mundo que creaste humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir
postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Continuamos hoy con el estudio que venimos haciendo del Evangelio de Juan. Y recordemos que de manera general el Evangelio de Juan se divide en 3 secciones. La primera sección son los capítulos 1 al 12, donde nos habla del ministerio público de Jesús y este tiempo en que su popularidad va creciendo. Después vienen los capítulos 13 al 17, que es donde estamos en este momento. Jesús está con sus discípulos más cercanos y está hablando con ellos, les está dando las últimas instrucciones, esas últimas enseñanzas que deben guardar en su corazón. Estos capítulos se desarrollan en el aposento alto, en el mismo lugar donde se da la última cena. También inician, como vimos, con el lavatorio de pies por parte de Jesús, enseñándoles que Él vino a servir y que ellos también deben imitarlo. Nosotros debemos imitarlo en el servicio. Y después de varias enseñanzas hemos llegado en la última reflexión al momento en que Jesús les dice que Él se va, pero que les va a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Y recordábamos que la palabra Consolador viene de Paracleto, que viene de la misma raíz de paralelo, es decir, 2 líneas continuas. El Espíritu Santo, el Paracleto, está con la iglesia, está con el creyente, caminando junto a él de manera paralela, acompañándolo, siendo parte de su caminar y guiándolo en su caminar tras las huellas de Jesús. Es así como llegamos al capítulo 15 el día de hoy. Los capítulos 18 al 21, que llegaremos más adelante, tratan del arresto de Jesús, los juicios, la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero hoy vamos a ir al capítulo 15, que es donde estamos. Vamos a reflexionar hoy en el capítulo 15, versículos 1 al 17. Este texto al cual nos vamos a aproximar hoy, en mi vida fue muy especial. Cuando comencé a caminar con Jesús, cuando el Evangelio impactó mi vida y me rendí ante Él y comencé a leer la palabra, había muchas preguntas respecto a qué es esto de ser discípulo, a qué es esto de la vida cristiana. Y realmente este texto me ayudó muchísimo, despejó muchísimas dudas. Pido al Señor que si aún nos quedan hoy dudas, este texto nos ayude a despejar algunas de ellas de una manera muy clara. Entonces, vamos al capítulo 15, versículo 1 del Evangelio de Juan. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el Antiguo Testamento, Dios había comparado al pueblo de Israel también con una vid. Recordemos que la vid es la planta de la cual se da la uva, el fruto de la vid es la uva. Y en este territorio
donde se desarrolla estos textos bíblicos, el territorio de la antigua Palestina, de la tierra prometida, la vid es una planta que es muy común en ese lugar. Por eso Jesús da muchos ejemplos con la vid. Y en el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo de Israel que son como una vid. Pero cuando les dice esto no lo dice para elogiarlos. Les dice que ellos han sido una vid y que Dios ha sido un viñador y que buscó un terreno muy especial y escogió las mejores semillas y cercó el terreno y puso una torre y puso un guardia y se preocupó mucho porque el producto, el fruto de ese viñedo fuera muy especial, pero que cuando se recoge el fruto son uvas silvestres, es decir, uvas como una fruta cualquiera que se hubiera dado al lado de un camino, sin cuidado, sin terreno especial, sin una semilla especial. No es un fruto de la calidad, de las características que esperaba el viñador, que es Dios. Hoy Jesús trae un relato diferente acerca de la vid y comienza diciendo que Él es la vid verdadera. Es decir, Él es la vid cierta, la real. No es una vid falsa como lo fue el pueblo de Israel, no es una vid falsa como lo es la religión judía o cualquier religión, no es una vid falsa como lo es los dogmas humanos, las filosofías humanas, no es una vid falsa como lo sería posiblemente una denominación o una iglesia, no. Es la vid verdadera, se llama Jesús y no existe otra vid. Y después dice, y mi Padre es el labrador. De la misma manera que ese labrador, que ese viñador, como lo dice el Antiguo Testamento, cuidó a el pueblo de Israel, de esa misma manera está cuidando a la vid verdadera, a Jesús, y al fruto que va a dar esa vid verdadera con las ramas que están pegadas a esa vid y que es la idea que se va a desarrollar de aquí en adelante. Versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y primero que todo está diciendo toda rama que en mí no da fruto, pero también dice que toda rama que da fruto. Y este versículo nos deja muy claro algo, y es que la rama no es importante. Lo importante es el fruto. Una rama es buena o no es buena dependiendo del fruto que da. La rama por sí misma no tiene ninguna importancia. Lo importante es la vid, que es donde están pegadas las ramas, y el fruto. La rama sencillamente es un medio por el cual esa vid que está dándole el alimento a los frutos llega a dar un buen fruto o no dar fruto. Entonces, a veces nosotros llegamos a pensar que la rama es tan importante, pero si nos damos cuenta, cuando vamos a comprar unas uvas, nosotros no estamos pensando en la rama. En otras versiones dice el pámpano o también el sarmiento. Nosotros no estamos pensando en la rama. No compramos unas uvas por la calidad de la rama, sino por la calidad de la uva. No nos preocupa lo más mínimo la rama. Es más, ni siquiera miramos la rama, miramos el fruto. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. Toda rama que en mí da fruto. Primero, la rama tiene que estar en la vid para dar el fruto que debe dar. Si es un fruto que no proviene de esa unión con la vid, no interesa, no está dentro de lo que Jesús está esperando de sus discípulos, un fruto que proceda de la unión con Él. Pero toda rama
que da fruto, la poda para que dé más fruto. Y ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que se espera de esa rama? Es el fruto que proviene de la unión con la vid. No puede dar una vid sino uvas, no puede dar algo diferente. Una vid no puede dar limones. Entonces, lo que procede de una unión con la vid llamada Jesucristo es todo lo que glorifica a Dios, todo lo que le da la gloria a Dios. Y sabemos que tiene que ver con el carácter de Cristo a través de estas ramas que vienen a ser el fruto. También la Biblia nos habla de el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio. Todo esto es parte de ese carácter de Cristo que se va formando en nosotros, los seguidores de Jesús, y que viene a ser ese fruto que procede de nosotros. Todo lo que le da la gloria a Dios es el fruto que procede de una vid que está unida a Jesús, que es la vid verdadera. Dice el versículo 3: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Cuál es el agente limpiador en este texto? El agente limpiador es la palabra de Dios. Ustedes ya están podados, ustedes ya están listos para dar fruto, para que su fruto abunde, porque mi palabra está en ustedes, porque ustedes han sido enseñados, ustedes han sido guiados, ustedes han sido dirigidos por la palabra de Jesús. Por eso ustedes ya están limpios. No es posible ser limpios por algo diferente a la palabra de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros muchas veces queremos saltar eso que nos dice Jesús. Queremos ser limpios posiblemente a través de orar, o a través de repetir versículos, o a través de consejerías donde nos digan cómo vivir una buena vida cristiana. Y cada uno de estos elementos tiene su lugar, pero no es a través de estos elementos que se limpia el pecado. El pecado se limpia por el conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos a Jesús, conocemos a el Jesús de la Biblia, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que es el Redentor, que es el que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. No podemos conocer a Jesús, no podemos recibir ese regalo de Dios si no conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces queremos saltarnos esto y solamente revisar los versículos que nos gustan o picar de un lado para otro? No, la palabra de Dios nos limpia en la manera que la vamos conociendo completa. No leamos versículos bíblicos tomados de un lado y otro. Leamos y conozcamos y meditemos en todo el consejo de Dios, en toda la palabra de Dios. Leamos libros completos de la Biblia, pero no por leerlos, sino meditándolos, rumiándolos, caminando en medio de cada palabra y revisando nuestra vida y revisando nuestro caminar con Jesús a través de cada palabra de todos los libros de la Biblia completos. Esa metodología que se ha ido tomando los últimos años de tomar versículos de un lado y otro e irlos pegando como una colcha de retazos para que al final diga lo que nosotros queremos que nos diga, no limpia nuestro pecado, porque estamos acomodando la Biblia a nuestro gusto y no estamos permitiendo que la Biblia nos limpie completa, de lado a lado, como fue escrita la palabra de Dios para nosotros. Su consejo tiene que estar completo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Por eso dice que ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. La palabra nos va limpiando. Dice el versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama
puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecer en Jesús, permanecer en su palabra. Es lo que nos está diciendo Él. No es posible que nosotros demos frutos por nosotros mismos. No es posible que una rama de frutos, si está separada del árbol, no es posible. Tiene que estar unida al tronco, a la vid. Nosotros tenemos que estar unidos a Jesús. No podemos dar fruto simplemente porque vamos a una consejería y nos dan una consejería cristiana. No podemos dar fruto porque declaramos que vamos a dar fruto. No podemos dar fruto porque pactamos para dar fruto. La única manera de dar fruto es permanecer unidos a Jesús, permanecer en su palabra, ser limpiados, podados por su palabra, y así vamos a dar fruto. No es posible dar fruto lejos de Jesús, lejos de la palabra de Dios. Continúa el versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Está aclarando lo que acabamos de decir. Y continúa el 5. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. No podemos hacer nada. No dice no pueden hacer sino un poquito. No dice no pueden hacer sino las cosas a medias. No, no podemos hacer nada. Muchas veces quisiéramos ser mejores padres, ser mejores esposos, ser mejores ciudadanos, e implementamos una serie de elementos en nuestra vida que proceden de valores cristianos, pero nosotros tratamos de hacerlo por nosotros mismos. No, es posible que podamos tener algún avance en alguna área, pero al final no estamos haciendo nada, al final no queda nada, separados de Jesús. Por mucho que lo intentemos, por mucho que pongamos en práctica los valores cristianos, al final no va a quedar nada si no estamos unidos a Jesús. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si no estoy en Jesús, si no estoy unido a Él, si no permanezco en Él, pues no doy fruto, no es posible dar fruto. En una palabra, no sirvo para nada. ¿Para qué sirvo? Pues para ser desechado, para ser sacado a un lado. Es lo que nos está diciendo este versículo. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y tal vez este es uno de aquellos versículos que se sacan del contexto y hacemos fiestas con este versículo. Uy, puedo pedir lo que quiera y me lo van a conceder y lo voy a lograr y voy a poder cumplir todos mis sueños, todos mis deseos y todas mis metas. Pero mire lo que dice y mire el contexto dentro del que está. Si permanecen en mí como la rama a la vid para dar fruto. Nuestro fruto es darle la gloria a Dios. Entonces, todo lo que se pida va a ser respecto a lo que yo estoy unido, es decir, a lo que está entrando en mi vida, que es la palabra de Dios, que es la acción de la vida de Jesús, que es la acción del Espíritu Santo para dar el fruto que glorifica a Dios. Si eso está sucediendo en mi vida, pues todo lo que yo pida va a estar en consonancia en lo que estoy recibiendo y en el fruto que glorifica a Dios. Y todo lo que voy a pedir, desde luego, me va a ser concedido. Y dense cuenta que dice que me va a ser concedido, no dice que lo voy a lograr. No dice que voy a pedir, lograr el gran sueño de mi vida y lo voy a lograr. No. Lo que dice el Señor es que puedo pedir lo que va a glorificarlo a Él y me será concedido. Él es el que lo va a hacer en mí. No soy yo el que lo voy a lograr. Y esto es muy importante.
Por eso nosotros muchas veces andamos pidiendo deseos que parecen muy nobles, parecen muy cristianos, pero que realmente el centro de ellos soy yo mismo. No es para glorificar a Dios. Y hay ejemplos muy sencillos. Podemos pedirle al Señor que nos quite vicios, podemos pedirle al Señor que nos quite alguna tentación, pero dense cuenta, ¿cuál es el centro de todo? El centro es yo ser mejor cristiano. No, nosotros tenemos que decir, Señor, pido que mi vida te glorifique. Y el Señor va a concederme eso, y como parte de eso que Él me concede es que va a ir quitando todo aquello que no lo glorifica a Él. Lo que nosotros pedimos tiene que ser glorificar a Dios. Señor, mi anhelo, Señor, te pido glorificarte y tú vas a obrar en mi vida. No pido deseos, no te digo a ti qué tienes que hacer en mi vida, solamente te pido glorificarte y tú vas a concederme eso y vas a obrar en mi vida. Y no solo va a ir podándome para dar más fruto, sino que además me va a dar esa vida abundante que Él quiere para mí. Dice el versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Está explicando lo que acabamos de decir. Versículo 9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y este versículo sí que es maravilloso. ¿Cuánto ama el Padre a Jesús? Si Dios es amor, ¿cuánto puede amar el Padre a Jesús? El amor eterno, el amor sublime, el más grande amor. Y Jesús nos está diciendo que con ese mismo amor también yo los he amado a ustedes. Jesús nos ama de una manera que para nosotros es imposible entender. Jesús nos ama de una manera que nosotros humanamente no podemos ni siquiera calcular, imaginar, es algo infinito. Ese amor es tan grande y tan maravilloso como el amor del Padre hacia el Hijo. Y después nos dice, permanezcan en mi amor. Es decir, primero nos dice que permanezcamos en Él, como una rama que permanece en la vid. Después nos dice que permanezcamos en su palabra. Pero ¿cómo lograr permanecer en Jesús y permanecer en su palabra? Pues cuando entendemos que nos ama tanto como el Padre lo ama a Él, y que no hay nada más maravilloso que estar en sus brazos, que permanecer en su amor, en ese amor eterno que solamente puede proceder de Él. Dice el versículo 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo guardamos la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios la guardamos porque permanecemos en su amor, porque el amor de Él está activo en nuestra vida, está permanente en nuestra vida. Nosotros no obedecemos los mandamientos de Jesús, no seguimos su palabra, no seguimos lo que Él quiere para nosotros por temor, no, lo hacemos como una respuesta de amor a su perfecto amor. Versículo 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Permaneciendo en Jesús, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en su amor, podemos tener esa alegría completa, esa alegría que proviene directamente de Jesús. Y eso es lo que se llama el gozo. Ese gozo, esa alegría, ese regocijo que no depende de las circunstancias, sino que dependen de permanecer en Jesús, en su palabra
y en su amor. Versículo 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y este es uno de los versículos, tal vez si dependiera de nosotros, más difíciles de ponerlos en práctica, de llevarlos a cabo. Amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. ¿Y cómo Jesús nos amó? Dando su vida por nosotros. Esa es la medida del amor que Jesús nos indica que debemos tener. Pero ¿puede proceder un amor así de un ser humano común y corriente por sí mismo, por sus fuerzas? Nosotros que somos egoístas, que tendemos a amarnos a nosotros por encima de los demás. No, es imposible. La única manera que este amor sea posible en nuestras vidas es que permanezcamos en Jesús, permanezcamos en su palabra y permanezcamos en su amor, para que de esta manera el fruto que sale de nuestras vidas tenga como parte de ese fruto el amor de Dios para reflejarlo a los demás. Dice los versículos 14 y 15: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. ¿Cuál es la evidencia de ser amigos de Jesús? Seguir su palabra, permanecer en su palabra, que su palabra sea parte de nosotros. Y Jesús dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces hemos desenfocado este versículo. Sí, es nuestro amigo, pero por ser nuestro amigo no es que Él se haya rebajado a nuestra condición de seres humanos pecadores, ni nos ha levantado a la condición de nosotros ser reyes y señores de la humanidad, del universo, no. Él sigue siendo Señor y Rey, el dueño del universo. Él sigue siendo el creador y nosotros seguimos siendo su creación, seres humanos, pecadores, caídos, con una naturaleza caída, que no hacemos nada bueno. Aún así, por su misericordia nos llama sus amigos, pero no es para tratarlo como un amigo cualquiera. La dignidad de Jesús sigue siendo la del Rey de Reyes y Señor de Señores, y la gloria y la honra se le siguen dando a Él, aunque Él nos llame sus amigos sin que nosotros lo merezcamos. Y el versículo 16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este versículo es un versículo que tenemos que guardar en nuestro corazón con mucho cuidado. Nosotros no escogimos a Jesús. Para un ser humano caído, que no hace nada bien, que nació muerto, es imposible escoger seguir a Jesús. No es posible. Él es el que nos amó primero, el que nos escogió. Nosotros no éramos ni siquiera una rama, nosotros no éramos ni siquiera pasto, ni siquiera césped. No, pero Él, aunque nosotros no éramos nada y lo único que merecíamos nosotros era ser desechados, nos ha tomado, nos ha injertado en la vid para que demos
fruto. Ha puesto un propósito eterno en nuestras vidas, que nosotros podamos estar unidos a Jesús, el Salvador, que podamos estar en Él, permanecer en su preciosa palabra, permanecer en su misericordia, en su eterno amor, y así dar ese fruto que lo glorifica a Él, que glorifica al Padre. Y cuando estemos dando ese fruto, tenemos acceso al Padre precioso, que también va a dar todo lo que pidamos, porque estamos unidos a Jesús y estamos dando ese fruto que lo glorifica a Él. Y termina diciendo el versículo 17, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, que demos fruto de amor. Saber que no éramos nada, saber que nacimos muertos en pecado, saber que nuestro destino eterno era la condenación, la muerte eterna, y ahora saber que Jesús nos vio, que Jesús nos tomó, nos puso junto a Él, nos unió a Él para recibir de Él la vida, para poder permanecer en Él y dar fruto que procede de Él, no de nosotros, para permanecer en su palabra y poder entender y conocer esa misericordia de Él, a través de su palabra, ser limpiados, ser podados por la acción de su palabra en nuestras vidas y dar ese fruto que procede de Él para la gloria de Él, es algo que nosotros no podríamos hacer nunca por nosotros mismos. Señor amado, gracias por tu misericordia. No merecíamos nada, pero tú de alguna manera atravesaste tu palabra, te atravesaste en nuestras vidas, y al conocerla, al poder ver en ella lo que tú tienes para nosotros los pecadores, pudimos recibir ese regalo de la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Rey. La gloria y la honra sean para ti. Vamos a orar. Amado Señor, este texto es tan maravilloso. Este texto nos recuerda tu inmenso amor. Este texto nos recuerda nuestra incapacidad de dar fruto por nosotros mismos. Este texto nos recuerda que no merecíamos nada y tú nos lo das todo. Este texto nos recuerda que nosotros no pudimos buscarte, sino que en tu amor nos buscaste a nosotros. Señor amado, no merecemos nada de lo que tú nos das, y aún así tú nos lo das todo. Señor, que tu palabra nos siga limpiando. Ayúdanos, Señor, a ver tu preciosa palabra, tu precioso consejo completo, a acercarnos a estos hermosos libros que tu Espíritu Santo ha inspirado para leerlos de principio a fin. Quítanos esa manía de estos tiempos de andar buscando los versículos que nos gustan y no deleitarnos en tu preciosa palabra completa, para que ella nos limpie, nos pode y podamos dar ese fruto que te glorifica. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Solamente anhelamos que nuestro fruto sea glorificarte a ti. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Su Hijo dio por mí, por siempre las gracias le daré. Ven,
soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor, a mi Dios por siempre exaltaré y cantaré. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Yo no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me llena y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Yo no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me llena y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por habernos dado a su Hijo para morir en la cruz, por amor a nosotros, por hacer de nosotros esas ramas que unidas a la vid, unidas a Jesús, podemos dar fruto que te glorifique. Gracias, Señor. Niños, ya viene la iglesia infantil. Demos la gloria a nuestro Señor por su amor, por su misericordia. Amado Señor, gracias por este tiempo maravilloso que hemos tenido hoy como iglesia, unidos, juntos, exaltando tu nombre, recordando que es tu amor, que es tu misericordia la que nos ha alcanzado. Recordando, Señor, que de nosotros no puede salir nada, pero tú, Señor, eres tan maravilloso y tan misericordioso que lo haces todo para nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Gracias, bendito Señor. La gloria, la honra y el honor son únicamente para ti. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora sí, niños, a iglesia infantil. Muy buenos días para todos mis amados chicos. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana y un feliz mes de la Biblia. Hoy, como siempre, vamos a continuar con la historia de Hechos. Y nuevamente nuestro personaje central va a ser Pedro. Nuestra idea central es que Pedro, siendo una persona criada bajo las leyes judías, ahora tenía que hacer una misión muy especial, y era que él debía predicar el evangelio a todas las personas que no eran los judíos, incluyendo a los gentiles, a los extranjeros y a todas las personas. Es particular esta historia porque Pedro había sido educado con unas tradiciones conforme a su pueblo, y ahora tenía que romper todas esas cosas que tenía en su mente para obedecer a Dios. Y efectivamente él tenía que predicar el evangelio a todas las personas. El capítulo 10 de Hechos y específicamente algunos versículos del capítulo 9 nos muestran cómo primero va a predicar a la tierra de Jope, a Eneas y a Dorcas.
y él comienza a predicar el evangelio a otras personas, y en ese proceso él tiene que también empezar a cambiar su corazón y su manera de ver las cosas. Él tiene que experimentar un proceso verdadero de conversión. Él tiene que amar a todas las personas, así fuesen pecadores, así no cumpliesen con las leyes que él había enseñado, porque tenía que predicar el evangelio sin distinción de razas, de colores o de creencias religiosas, así como su maestro lo había hecho en tiempos anteriores. Y tal vez en eso se basa ese proceso que tiene Pedro. Todos los días él, a través de la palabra, tiene que moldear su corazón y permitir que el Señor haga su voluntad en él. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de Hechos capítulo 10, versículos 1 al 23, y es la historia de Pedro predicándole el evangelio a otro gentil llamado Cornelio. Antes, mis amados chicos, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos enseñe un lindo mensaje y que ese mensaje sea grabado en nuestro corazón. ¿Listo, mis amados? Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana yo te doy gracias porque una vez más, Señor, tú nos enseñas una lección acerca de amar a las personas, ya sean gentiles, sin distinción de raza o creencias, Papito Dios. Enséñanos cada día a moldear nuestro corazón, Señor, para ser unos verdaderos discípulos tuyos, Señor, unos discípulos, Papito Dios, que amamos a nuestros hermanos y que por amor a ellos, Señor, enseñamos el evangelio con nuestro testimonio. Gracias, Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos entonces a continuar nuestra historia. Bueno, niños, recordemos que en clases anteriores habíamos visto cómo Pedro se encontraba con Eneas y con Dorcas para hablarles de la conversión y del Señor Jesucristo. Él estaba cumpliendo una labor que nuestro amado Señor le había encomendado. Entonces, como él se encontraba en Jope, un curtidor, es decir, un hombre que trabajaba con pieles de animales muertos, le dio posada en su casa. Para Pablo esto debió ser algo muy difícil, porque según la ley con la cual él había sido educado, decía que las personas que trabajaban con pieles de animales muertos se consideraban inmundas. Pedro no debía estar ahí según la ley de Moisés porque se iba a contaminar. Y entonces él estaba tal vez estando en un proceso muy difícil, porque era predicar el evangelio a otros pueblos con costumbres diferentes a las que él había sido instruido. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, había roto con todas esas tradiciones, y entonces él en su corazón tenía que guardar esas enseñanzas, que era más importante seguir a Dios que continuar con esas tradiciones. Entonces él estaba en su proceso de conversión. Recordemos, chicos, que Pedro se encontraba en Jope, a unos kilómetros de la ciudad de Cesarea. Él estaba predicando el evangelio al curtidor. Sin embargo, de otro lado del pueblo había una persona llamada Cornelio. Cornelio era un hombre que vivía en Cesarea. Él era centurión, jefe de los ejércitos, comandante de la guardia. Él era un hombre importante que tenía muchas personas a su cargo. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Él hacía limosnas y oraba. Sin embargo, no tenía una relación con Dios porque nadie le había predicado acerca del evangelio. Dios tuvo misericordia de él y entonces le envió
un ángel a su casa con un mensaje. El ángel le dijo a Cornelio que lo siguiente: tus oraciones y limosnas han subido al cielo para memoria delante del Señor. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Jope a Simón, un hombre conocido como Pedro. Cornelio entonces obedeció al ángel y envió a 2 de sus criados a la ciudad de Jope. En ese momento, Pedro estaba en la azotea de la casa del curtidor y se puso a orar. Pedro tenía hambre, entonces fue a mirar qué podía comer. Entonces, en ese momento, tuvo una visión. Pedro en su visión vio descender del cielo un gran lienzo, es decir, una tela. Esa tela estaba atada de los 4 puntos y bajaba a la tierra. En esa tela habían animales de 4 patas, habían reptiles y aves del cielo. Y me vino una voz diciéndole: levántate, Pedro, mata y come de esos animales. Entonces Pedro se opuso porque era inmundo. Esos animales no se podían consumir según la ley de Moisés, porque se consideraba impuro. El Señor le respondió a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se lo dijo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro se preguntaba sobre la visión. En ese momento, entonces llegaron a la casa del curtidor los hombres enviados por Cornelio preguntando por Simón. Una voz en el interior de Pedro le decía: estos 3 hombres te buscan, levántate y ve con ellos porque el Señor los ha enviado. Pedro entonces se presentó ante esos hombres. Los hombres le comentaron acerca de la historia de Cornelio y la visión con el ángel. Pedro los esperó en la casa del curtidor y a la mañana siguiente viajó a Jope. Pedro debía obedecer lo que Dios le había encomendado. Él no podía cuestionar su voluntad, porque él mismo había sido testigo de cómo Jesús había roto con todas las tradiciones que habían sido la ley por cientos de años ante su pueblo, y debía predicar el evangelio a los gentiles, sin importar sus creencias, su raza, su posición social o cualquier cosa que la sociedad consideraba como mal. Él solo debía obedecer a Dios. Bueno, mis amados chiquitos, hoy el Señor una vez más nos regala su enseñanza a través de Pedro. Pedro debía prepararse y debía ser moldeado una vez más por el Señor para hacer la labor que Dios le había encomendado. Él debía aceptar con humildad su llamado y ir y predicar el Evangelio sin importar la vida desordenada que pueden tener, que hubieran podido tener los gentiles, sin importar la posición social, sin importar su forma de pensar, su creencia religiosa, su raza, nada. Nosotros, así como Pedro, no debemos hacer distinción de personas al momento de predicar y enseñarles a otros, porque nuestra labor solamente es obedecer a Dios, el llamado que nos da, y es predicar el Evangelio, no solo hablándolo, sino con nuestra forma de tratar a otros, con nuestro testimonio. Tal vez Pedro debía cambiar un poco sus leyes, dejar a un lado lo que consideraba inmundo, dejar a un lado sus creencias para seguir a Dios, pero él lo hacía con amor porque amaba a Jesús. Y recordamos que Pedro fue un gran apóstol, usado por Dios, perseguido por muchos, pero al mismo tiempo, gracias a la labor
que hicieron ellos y la iglesia primitiva, conocemos hoy a nuestro Señor Jesús. Porque nosotros no nacimos bajo las tradiciones del pueblo judío, pero gracias a conocer la palabra de Dios nos consideramos hijos de Dios y tenemos una relación con Dios. Niños, espero que esta lección nos sirva a todos para que aprendamos a amar a nuestros hermanos y a los que no conocen de la palabra, para enseñarles correctamente lo que Dios tiene. Espero que les haya gustado la lección. ¡Feliz semana para todos! ¡Chao!